Y continuamos en el Infoclaxo, aquí en Claxo TV, y la verdad que es un placer enorme poder recibir a nuestro próximo invitado, porque nos da la posibilidad de hablar de muchas cuestiones. Vamos a hablar de la conferencia de Claxo, vamos a hablar del canal oficial de comunicación de Claxo 2025, pero también nos da la posibilidad de hablar de la importancia de los medios públicos con una referencia particular, hablar de lo que está sucediendo en Colombia, hablar de lo que está sucediendo en RTBC. Vamos a presentar entonces a Holman Felipe Morris Rincón, gerente de Radio Televisión Nacional de Colombia, de RTBC. Holman, bienvenido a Claxo TV, gracias por estar aquí. Bueno, un abrazo grande, Gustavo, saludos y complacido de estar aquí en esta iniciativa Claxo TV como abrebocas a lo que va a ser esta gran 10ª conferencia latinoamericana de ciencias sociales y del Caribe. Y voy a decirlo de una vez, si me lo permites, Gustavo, teniendo al Sistema Nacional de Medios Públicos de Colombia, RTBC, como el canal oficial de tan importante conferencia. Excelente, ahí estamos viendo este maravilloso spot que ha trabajado todo el equipo de ustedes, que es un gran equipo, el de RTBC, que muestra y que da a conocer esta gran noticia. RTBC, canal oficial de la 10ª conferencia Claxo 2025. Y Holman, primero los agradecimientos, pero en segundo término, poder hablar un poco de lo que significa a través de los medios públicos y decirte algo concretamente. Realmente, Holman, el trabajo que están desarrollando con los medios públicos de Colombia se está transformando en referencia a nivel internacional, en lo que significa no solamente hacer televisión de calidad, sino pensar en un público tratando de generar contenidos que tengan profundidad, que no banalicen las cuestiones, pero sobre todo sobre las grandes temáticas de nuestra América. ¿Cómo es el trabajo cotidiano de trabajar en un medio público con lo que significa en Colombia también? Pues, Gustavo, vale la pena resaltar, ya que tú lo comentas y dices que nos hemos puesto como referente, digamos, y eso radica básicamente en lo siguiente. El sistema de medios públicos de Colombia toma como bandera editorial la línea de la defensa y la protección de los derechos humanos. Toma como línea editorial promover una cultura de paz. Y esto tiene unos altos significados cuando se hace en un país como Colombia, que ha vivido un conflicto interno que nos ha dejado 50.000 desaparecidos, más de 6 millones de desplazados internos y generaciones como la mía, que no hemos vivido un solo día de paz en Colombia, a pesar de que haya habido un acuerdo de paz importante, pero que la televisión pública, cuando en los gobiernos locales ha estado un gobierno progresista, o cuando ahorita en el gobierno nacional de Colombia está liderado por un gobierno progresista, hemos definido que la línea de nuestra televisión pública y de nuestra radio pública tiene que estar acompasada por la defensa de la paz, la cultura de los derechos humanos y no menos. Convirtiendo y tratando de convertir, como lo decía un gran filósofo de la comunicación, tratando de convertir a la televisión pública en una ministra de cultura para la pedagogía de paz, para la pedagogía de la vida. Eso es lo que estamos haciendo. Y para terminar esta primera pregunta, si me lo permite, Gustavo, claro. Se ha convertido nuestra pantalla pública y nuestra radio en una difusora de los valores de la Constitución del 91 que nos rige, que como muchos saben, muchos estudiosos saben, la Constitución del 91, es producto de un gran acuerdo de paz. Es una constitución garantista, es una constitución liberal que aceptó por primera vez, después de muchos años, que Colombia era un país plural, diverso, pluricultural. Entonces, la televisión y la radio pública le pone imágenes y sonido a esa constitución del 91 que tiene como objetivo profundizar el Estado social de derecho en Colombia. Leámoslo de manera más sencilla, que colombianos y colombianas tengamos acceso
a derechos esenciales, que nos convirtamos en sujetos de derecho para llegar a una justicia social y así una paz justa, permanente y verdadera. Holman, mientras te escuchaba, pensaba cuántas verdades importantes que planteabas en esto que nos decías, en un marco muy complejo, porque algunas cuestiones que deberían ser comunes, normales, habituales, en tiempos de fake news, en tiempos de persecución, en tiempos de discursos basura, digo, la construcción de calidad, pensando en profundidad, pensando en democracia, pensando en paz, se transforma realmente en un valor más central que nunca, ¿no? Claro, y además, y llegan esta avanzada del fascismo en el mundo, que no nos podemos decir mentiras. Lo peor es tratar de decirnos mentiras que el fascismo no está avanzando y ha llegado a cooptar gobiernos de grandes potencias hoy en el mundo. Esa política de aniquilar la diferencia, de desconocer la diferencia. Para esa política fascista le resulta propaganda hablar de derechos humanos, le resulta propaganda hablar de una cultura de paz, le resulta propaganda hablar de que en el caso colombiano, Colombia es un país donde hay indígenas, donde hay afros, donde hay campesinos. Le resulta propaganda a veces promover la Constitución del 91 y para eso tienen eso que se han inventado con relativo éxito y que ha llevado, digamos, a gobiernos de extrema derecha en el continente a hacer gobiernos, las fake news. Les ha funcionado y precisamente lo que hemos estado logrando en Colombia a través del sistema de medios públicos es que se convierta en una barrera de contención a ese avance fascista a través de la promoción de la cultura, la vida y los derechos humanos, pero también se ha convertido en barrera de contención cuando desbaratamos esos mitos de las fake news. Por ejemplo, que el cambio climático no existe, ¿no es cierto? Que que las sociedades solamente se deben regir por la capacidad de lo que produces y lo que vendes, y que los seres humanos solamente valen en la medida de lo que producen y lo que venden. Pues una televisión pública, cultural, que esté del lado de los derechos humanos, tiene muy claro que hay comunidades indígenas, pueblos afros y pueblos campesinos que no producen y no venden, y no por eso dejan de ser humanos y no por eso dejan de ser importantes en la lucha de la humanidad. Cuando una televisión pública se para en una raya a decir todos somos sujetos de derecho, y especialmente en Colombia, las comunidades más débiles, las comunidades más pobres, las que han vivido la inclemencia del conflicto armado, especialmente la mujer campesina o afro o indígena, pues eso se convierte en una barrera de contención al fascismo, pero también nos atacan, se convierte también en un punto de ataque para decirnos propagandistas, que no hacemos periodismo sino propaganda. Bueno, Holman, en este camino sumo, estaba leyendo una carta firmada por la directora ejecutiva de Claxo, Karina Batiani, que específicamente hace referencia a estas cuestiones. Primero, plantea que para Claxo es un gran honor que RTBC sea el canal oficial de la 10ª conferencia, reforzando la valorización y el respeto hacia los medios públicos de los países de nuestra región, pero remarca esto en particular, ¿no? Se da en un momento en que los medios públicos de la región están sufriendo un redoble del asedio de parte de factores de poder que no toleran en lo más mínimo voces democráticas y populares, que llevan una ofensiva que hemos visto en todos los países. Se vio en Argentina, se vio en Colombia, se vio en Brasil con muchísima contundencia. Entonces, pensaba ahí, ¿no? Holman, qué importante, qué valores tan centrales, digo, cuando la cultura se volvió un privilegio, ¿no? Es cuando el acceso a información verídica y válida se tiene que volver un privilegio, ¿no? Claro, cuando el darle voz a los más humildes,
al que no tiene nada, a la pobreza, el darle voz con dignidad se volvió incómodo. Cuando el aceptar y ver en una pantalla pública como la colombiana presentadores y presentadoras indígenas se volvió incómodo. Claro, se vuelve incómodo en un país que ha estado acostumbrado solamente a ver blancos y solamente ha estado acostumbrado a leerse y a construirse desde el relato de los centros de poder. Eso es lo que nos convierte en incómodos y nos convierte hoy en el centro de una campaña de desprestigio desde los poderes fácticos de una sociedad que no ha dejado o que no han permitido esos poderes fácticos ningún cambio en 200 años de historia. Es el caso colombiano. Si bien es cierto, hay un gobierno progresista hoy en Colombia, eso no quiere decir que se tenga el poder en Colombia, que el progresismo ostente el poder en Colombia. Hay unos poderes fácticos, como el económico, como el empresarial, digamos, pero hay un poder fáctico que a mí me llama la atención, que es el de los grandes medios de comunicación ligados a grandes capitales. Eso lo hace un poder hegemónico, eso hace que sean, digamos, el establecimiento mediático, que no es más que los medios de comunicación de los hombres más ricos de Colombia, tratando de desprestigiar y ahogar esta propuesta comunicativa del sistema de medios públicos. La Radio Nacional de Colombia hoy tiene, fruto de los acuerdos de paz, 20 emisoras de paz en los territorios donde se sufrió y se vivió el conflicto armado, dándole expresión a esas regiones y a esos actores en esas regiones que vivieron en conflicto. Hoy la pantalla pública de Colombia transmite los juicios a quienes son acusados y señalados de graves delitos de lesa humanidad en medio del conflicto, cosa que nunca se hacía. Lo hacemos para construir la memoria y para construir un relato desde las víctimas, para construir un relato de un país que no vuelva a cometer los fracasos y las atrocidades del pasado. Esa es la revolución de la televisión pública que estamos haciendo, pero que, insisto, y lo recoge muy bien Karina Batiani, la directora ejecutiva de Claxo, lo recoge muy bien en esa bonita carta de respaldo que yo quiero rescatar. Estamos bajo un asedio permanente aquí en Colombia, bajo amenazas, bajo campañas de desprestigio, y que esta carta y el apoyo de ustedes y este congreso, donde seguramente vamos a discutir el tema tan importante de la comunicación para la vida, para los derechos humanos, la comunicación como barrera de contención al fascismo, seguramente ahí hablaremos de ello y seguramente nosotros daremos de qué hablar al mostrar la propuesta comunicativa que tenemos. Holman, escuchaba, ¿no? A quienes incomodan estas voces y casi que uno entiende todo. ¿Por qué están tan incómodos algunos? Porque se les da un espacio, se permite, se abren espacios que no existían hace muy poquito tiempo atrás. Y eso es un cambio que es decididamente revolucionario. Imposible que los sectores que vivían con un poder amarrado decidan correrse de manera automatizada. Es clarísimo, ¿no? Digo, cuando tú nos dices qué sectores se están incomodando, se entiende por qué los incomodan. Son las voces del pueblo que intentaban ser calladas y que hoy tienen pantalla, que hoy tienen radio. Esas radios que unifican un país, digo, en un conflicto tan histórico y preocupante que han tenido a lo largo de los años. Esas radios que, digo, hablan y que no intentan desde una voz central decir lo que tienen que pensar, sino que dan la voz para escuchar otras voces, ¿no? Así es. Surge la reflexión y seguramente va a surgir en el marco y en el centro del evento del tema de las comunicaciones. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo son las comunicaciones de medios públicos dentro del marco y dentro de contextos de gobiernos progresistas? Uh-huh. ¿Cierto? Yo me atrevo a decir que son comunicaciones, primero,
que saquen a la radio pública y a la televisión pública de ser parte del decorado de la democracia. Creo yo que en los marcos de gobiernos y contextos progresistas, la televisión y la radio no puede ser un convidado de piedra o un decorado de la democracia. Sí, tenemos por llenar una resolución o por llenar una ley, una televisión pública, una radio pública. Pero cuidado donde esa radio y televisión pública haga debates, genere conciencia o convierta a los ciudadanos en sujetos de derecho. Cuidado donde esa televisión y esa radio pública interpele de verdad al ciudadano, porque entonces en ese momento se convierten en propagandistas de yo no sé qué cosas. Nosotros decimos, somos la propaganda, sí, de la cultura, de la paz, de los derechos humanos, de la vida, la propaganda de un país que durante décadas ha querido expresarse y cuando se ha querido expresar lo han asesinado. Nosotros queremos abrir esa pantalla, esos micrófonos a ese país que nunca dejaron expresarse. Holman, dos últimas cositas muy breves porque sabemos del tiempo muy complejo que tienes con la cantidad de actividades. Una tiene que ver, sabemos que la conferencia es del 9 al 12, pero el día anterior, el 8, hay una actividad cultural muy importante. ¿Podemos contar algo de eso? Sabemos que se estuvo presentando. ¿Cómo esto lo relacionamos con Claxo y qué importancia tiene como bienvenida? Sí, para animar más a los invitados, a las invitadas, a la comunidad científica, a los estudiantes y a aquellas personas que quieran un poquito más en su vida, no tragar entero de lo que pasa por la humanidad, por las políticas, y va a venir a este gran evento de Claxo y la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Tenemos preparado un gran concierto para el domingo 8 de junio en la ciudad de Bogotá, de 12 del día a 9 de la noche. Uh-huh. Un concierto como los que hemos venido organizando desde el sistema de medios públicos, los llamamos conciertos de la esperanza. Y este concierto de la esperanza, este es el 6º concierto de la esperanza que hacemos, tiene como motivo, como reflexión, 6º concierto de la esperanza por la unidad y solidaridad latinoamericana y por el respeto al migrante, por el respeto a los compañeras, a las compañeras, compañeros, hermanos y hermanas migrantes de todo el mundo, pero especial de América Latina, por los compañeros, hermanos migrantes venezolanos, hermanos migrantes mexicanos, hermanos migrantes haitianos, a quienes se les han venido vulnerando sus derechos y a quienes se han puesto al migrante como en la cúspide de una cacería de perros rabiosos, como si no fueran personas. Entonces, ese va a ser el motivo y es el 8, el domingo 8 de junio, en el marco del inicio de esta gran conferencia. Para animarlos van a estar los Bambán de Cuba, va a estar Mago de Oz de España, Inti Limani, que esperamos que eso sea un motivo también emocionante esa tarde del domingo. Bersuit Vergarabat, que ustedes los conocen, increíbles argentinos, nuestros queridos prisioneros para mi generación y seguramente para la tuya. Tal cual. Tendremos también música de los llanos colombo-venezolanos, tendremos música rap de estrellas del rap colombiano y latinoamericano. Eso básicamente, y esa va a ser la gran apertura, el gran regalo del sistema de medios públicos para la conferencia, pero también para Latinoamérica, porque vamos a estar conectados con más de 14 canales de toda América Latina de radio y televisión. Una maravilla, Holman, increíble será ese momento. Qué bueno hablar de cultura y que no sea un privilegio,
pensar en la posibilidad que la gente también esté celebrando en esa plaza y que sea también una forma de hablar de cómo somos en nuestra América, cómo somos latinoamericanos y caribeños. Sabemos que estará llena y que será muy impactante. Holman, un placer enorme. Gracias por todo esto, gracias también por las reflexiones, porque nos ayudan a pensar y sobre todo cortan con los discursos hegemónicos que tanto han construido y muchas veces en contra de la democracia. Así que gracias por eso y gracias por el trabajo en el sistema de medios públicos. Estaremos muy en contacto porque en muy poquito tiempo estaremos ahí en Bogotá celebrando la conferencia y con este gran recibimiento del Concierto para la Esperanza. Gracias a ti, Gustavo, compañeros y compañeras. Un abrazo grande y aquí los esperamos. Vamos a arrancar con salsa, con Caribe, con rap y vamos a arrancar esta 10ª conferencia muy inspirados por una Latinoamérica unida y resistente. Gracias, Holman. Un placer. Abrazo grande.